Bien, la palabra de esta mañana se llama, medio largo el título, ¿dónde estás matriculado? ¿En la escuela de Felipe o en la escuela de Andrés? Quizá todavía no se entiende, pero a medida que vaya pasando vamos a ir entendiendo un poco más. La pregunta es para vos, para cada uno, ¿dónde estás matriculado? ¿En la escuela de Felipe o en la escuela de Andrés? Vamos a ver un videíto que dura solo 1 minuto y quiero que ustedes descubran qué representa esto que vamos a ver que sucede en nuestra vida. A ver, el que lo descubre, no sé, voy a tener que darle un viaje o algo, pero bueno. A ver, algo que sucede en nuestra vida, ¿qué puede estar representado? Esperamos que las chicas lo encuentren. ¿Qué se les vino a la mente? ¿Qué puede representar? Un soplo, el espíritu, a ver, por ahí vamos. Por ahí vamos un poquito más profundo. Yo se los traje para que podamos visualizar como metáfora de nuestros pensamientos. ¿No son así nuestros pensamientos? Como que vienen de un color, de otro color, llenan nuestra mente, algunos se van, otros quedan, se mezclan. De los pensamientos vamos a hablar en esta mañana, a meditar en la palabra. Dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar, cambien sus pensamientos, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestro espíritu renace instantáneamente, pero la mente no. La renovación de la mente no se da en el mismo momento que aceptamos a Jesús. El proceso de renovación de la mente puede comenzar en ese momento, si es que empezamos a trabajarlo, y si no, no comenzar nunca. La renovación de la mente comienza a suceder. ¿Va a hacer ruido esto? ¿No? Comienza a suceder cuando nosotros decidimos que comience. Las palabras de Dios lo que nos dice es que nuestros pensamientos tienen que ser renovados conforme a ese espíritu regenerado. Y la renovación de la mente es imprescindible, hermanos, para poder movernos en el rema y en el poder de Dios. Si nosotros no renovamos nuestra mente, no vamos a poder movernos ni en el rema ni en el poder de Dios. ¿Y qué es la rema de Dios? Otras veces quizás hemos hablado. La palabra de Dios la tenemos presente como logos o como rema. El logos es la palabra escrita, lo que leemos en la Biblia,
Allá, como decía Charlie, esa exposición y en la Biblia que cada uno de nosotros leemos cada día, ese es el logos, lo que las palabras dicen. Ahora, ese logos se transforma en rema cuando Dios nos habla particularmente a cada uno de nosotros. Esa palabra rema es la palabra de Dios dicha en el presente, dirigida a una persona en un momento específico. Decí conmigo, repasá porque son 3 características, si querés anotarla en el celu. La rema de Dios es la palabra de Dios dicha en el presente. Se la van a acordar re poco. Ponele más onda, vamos otra vez. Dicha en el presente, dirigida a una persona en un momento específico. ¿Viste cuando vos leés la Biblia y sentís, esto es para mí? El logos se transformó en rema para tu vida, en una palabra viva, específica, dirigida a vos en el presente, directamente de Dios a vos. ¿No es maravilloso? Pero para que esto suceda, es necesario que renovemos nuestra mente. Dios no puede moverse libremente en alguien que no renovó su manera de pensar. ¿Por qué? Porque Dios se comunica con nosotros a nivel del espíritu y el pensamiento. Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios y recibimos esa voz de Dios, automáticamente se traduce en nosotros en un pensamiento. ¿Es así o no? Y empezamos a pensar en eso que Dios nos dijo. Ahora, los pensamientos de Dios están escritos en la palabra, ¿no? Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Es decir que Dios tiene pensamientos, Dios piensa acerca de vos, acerca de mí, Dios piensa en lo que quiere hacer con esta iglesia, Dios piensa en lo que quiere hacer con tu familia. Sus pensamientos no son los nuestros. Y para encontrarnos con esos pensamientos necesitamos ir a la fuente, que es la palabra de Dios, y con la asistencia ¿de quién? Del Espíritu Santo, que nos ayude a entender esos pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Y entonces, cuando esos pensamientos de Dios llegan a nuestra vida, chocan en el mundo invisible con nuestros pensamientos. Gracias a esa obra del Espíritu Santo, que lo empieza a aclarar en nosotros, en nuestro espíritu, y entonces se producen pensamientos nuevos. Dios no es material. A Dios, como no nos tocó vivir en la época de Jesús, que quienes lo vieron lo pudieron tocar su manto, ver su rostro, verlo caminar, y lo podían ver a través de los sentidos, nosotros hoy no podemos ver a Dios o escuchar a Dios materialmente, no lo podemos tocar. Dios se comunica con nosotros, con sus hijos, en el mundo invisible, en el mundo espiritual, en el mundo del espíritu y también en el de los pensamientos. Por eso es imprescindible renovar la mente. ¿Te das cuenta? Es imprescindible que renovemos la mente para que Dios tenga lugar ahí, para que Él choque con nuestros pensamientos y entonces podamos comprender cuál es su voluntad para nuestra vida, nuestra familia, el presente, los planes que tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una mente renovada y una mente no renovada? Bueno, la mente que no está renovada está viciada, sucia, la rige un pensamiento mágico, la superstición, distintas maneras de pensar que tiene el hombre natural, que no conoce a Jesús, pero también puede conocer a Jesús y seguir teniendo una mente no renovada. La mente renovada, en cambio, es una mente
que se expande, que se conecta con Dios, que puede captar los pensamientos de Dios, traducirlos en su propia vida y vivir a través de la rema y el poder de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Yo elegí cómo renovar nuestra mente, dejando que los pensamientos de Dios choquen con nuestros pensamientos. Ahí me encantó esa imagen, me parece como que puede ser algo así. Vos elegí el color que te gusta, es la que encontré. Pero viste como que los pensamientos de Dios chocan con los nuestros. Y cuando permitimos ese choque, depende lo que hagamos, se produce la renovación de nuestra mente. Digo que depende porque no es necesario solamente el choque. Puede que se choquen los pensamientos y que sigan nuestros pensamientos reinando, ¿sí? Pero puede que no. Puede que se choquen nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios y el que comience a reinar y a llenar nuestra mente sean sus propios pensamientos. Sabemos, hicimos un discipulado en la pandemia, que lo que Dios quiere es que tengamos la mente de Jesús, ¿no? Bueno, para poder llegar a este objetivo es necesario renovar nuestra manera de pensar, ¿sí? Y el tiempo de renovación de la mente es siempre, hasta estar en su presencia. ¿Y a quiénes podemos mirar para aprender estrategias y algunos pasos para dar nosotros en cuanto a nuestra renovación de los pensamientos y de nuestra mente? Y en los discípulos, que hicieron los primeros que tomaron el desafío, los primeros que recibieron esta palabra de parte de Jesús de que tenían que dejar su vieja manera de pensar y empezar a pensar como Jesús pensaba. Discípulos, hombres de la Biblia, vamos a ver hoy 3. Y te voy a invitar que me ayudes a que nos metamos en la mente de estos personajes, porque ellos fueron humanos como vos y como yo, que lograron grandes cosas en Dios. Y gracias a esos hombres y mujeres valerosas del primer siglo, estamos nosotros hoy acá, tenemos la palabra de Dios a disposición. Entonces, la verdad, tenemos que aprender de ellos, ¿o no? Nosotros no los canonizamos, ¿no? Como la Iglesia Católica y los llamamos San Pedro, San Juan. Realmente fueron hombres santos en el sentido de que fueron separados y apartados para cumplir la voluntad de Dios y hacer la obra y la misión. Así que sí tenemos mucho por aprender de ellos. Y vamos a pensar en primer lugar en el primer paso que necesitamos dar para tener una mente renovada. Y es pasar de una actitud de pensamiento negativo a una actitud positiva de pensamiento. Y les voy a pedir que podamos pensar, está el celu de Charlie a full, habla solo, no sé qué le pasa. Bueno, le decimos a nuestros hijos y no nos creen. Acá testigos son que hablan solo. ¿Vieron que los hijos no nos creen cuando le decimos algo de nuestros aparatos tecnológicos? Bueno, es verdad. Bueno, les invito a que podamos meternos en la mente de Pedro, en este primer punto. Necesito de su imaginación. ¿Sí? ¿Están preparados? Bueno, ahí en Mateo capítulo 14, lo leímos hace unos días, teníamos la gran escena en la cual Jesús camina sobre el agua. ¿Se acuerdan? Venían de hacer una tarea muy importante, súper, y Jesús le dice, bueno, vayan yendo muchachos, suban a la barca, ya los vería reagotados, ¿no? Cansados. Yo me quedo un rato más, me voy a quedar orando, terminando de despedir a la gente, voy a orar con el Padre, después los alcanzo, le dijo, ¿no? Y se iban en la barca, claro, él sabía que después los iba a alcanzar, ¿no? Entonces los discípulos empezaron a ir mar adentro, se desató una tormenta, ¿recuerdan?
altísimas las tormentas, ¿no? Las olas, el viento, trueno, lo habremos visto en películas, nos imaginamos. Muy bien. Llega Jesús caminando sobre el agua. ¿Estamos ahí? ¿Estamos en la barca? ¿Sí? Llega Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos empezaron a pensar conforme los mitos de la época. ¿Qué decían los mitos de la época? Que si los navegantes veían, ¿vieron los mitos? No tienen ni ton ni son a veces, ¿no? Que si los navegantes veían a alguien caminando sobre el agua, era un fantasma y que la nave se iba a hundir, que todos iban a morir. Estaba ese mito entre los navegantes, ¿no? Claro, vieron a Jesús venir sobre el agua y todos, ¿qué empezaron a pensar? Es un fantasma, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, ¿no? Y ahí empezó a reinar la actitud negativa de pensamiento. Y Pedro, en ese momento inicial, tenía su pensamiento negativo conforme al mito, que se iban a ahogar, se iban a morir, acá habían llegado, ¿sí? Esto se destruye todo, este fantasma que viene por delante. Pero, a diferencia del resto de los discípulos, Pedro pidió una prueba. Le habló al supuesto fantasma, ¿no? Sé que Jesús les habló de lejos. Y Pedro le dijo, Señor, si sos vos, manda que yo camine en el agua y que vaya hasta vos. Pidió una prueba. Era osado Pedro, ¿o no? Ahí sanguíneo se mandaba, atrevido. Y entonces él comenzó a cambiar su manera de pensar. Hasta ese momento estaba pensando que se hundía, que se iba a morir, pero paró en un momento su manera de pensar y pidió una prueba. Renovó sus pensamientos. Ahora, yo te pido que vos me ayudes mientras vemos de vuelta el videíto, chicas, del choque del humo de colores. Que me ayudes a pensar qué habrá pensado Pedro cuando sacó el primer pie del bote. Por favor, necesito acá que todos colaboremos. Yo traje alguna frase. ¿Qué habrá empezado a pensar Pedro? Espera, cuando recién pone el pie en el agua, que le pide a Jesús que él pueda ir caminando hasta él, ¿sí? Seguramente yo les digo algunas que traje. Conozco al maestro. Es Jesús el que me dio la palabra. Vi su poder en otras ocasiones. A ver, cuando él empezó a caminar, ¿qué habrá pensado? ¿Lo voy a poder hacer? ¿Qué más? Estoy seguro que llego a Jesús. Por eso salió de la barca, ¿no? Me curó a mi suegra, se habrá acordado ahí. Me curó. ¿Cierto que tiene poder? Me devolvió a mi suegra. ¿Qué más? ¿No? Vi que resucitó a muertos. O sea, mi Señor es poderoso. Me dice que vaya, yo voy. Y renovó su manera de pensar. Y empezó a caminar. Y se sostuvo en el agua. Y pudo dar pasos en el agua. Porque lo sostenía esa fe que estaban haciendo de esa renovación mental. Pero, dice la Biblia, que al poco tiempo empezó a mirar las olas. Empezó a mirar las olas, el viento, y ahí de vuelta. Ahí de vuelta habrá empezado a pensar, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco, me salí de la barca. Yo soy un hombre y los hombres caminan sobre la tierra. No soy un pez, los peces están en el agua, pero los hombres no somos del agua. ¿Y qué pasó con Pedro cuando volvió a su antigua manera de pensar negativa? Se hundió. Dejó de mirar a Jesús, empezó a mirar las olas y empezó a hundirse. El trayecto en el que Pedro pudo caminar sobre el agua lo sostuvo su fe. Por eso pudo caminar.
por esos pensamientos buenos y positivos acerca de quién era su Señor y el poder que su Señor tenía. El poder que él conocía que Jesús tenía, de cual había sido testigo en muchísimas oportunidades. Así es como Dios se relaciona con nosotros a nivel de nuestros pensamientos. Y dice la Biblia que así como pensamos, vivimos. Romanos 12:2 dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cuando pensamos en el poder de Dios, en lo que conocemos de Jesús, y esos pensamientos que los tomamos de la Biblia y de nuestra experiencia personal con Cristo, chocan con los nuestros y prevalecen los de Dios, entonces comenzamos a caminar por fe. Entonces nuestro pensamiento negativo deja de ser nuestro propio carnal y se transforma por el poder de Dios y de sus pensamientos en positivos. Porque Dios es positivo. Y los pensamientos negativos son oscuros. Y Dios es luz. Y donde hay luz no hay oscuridad. ¿Se entiende la relación? Tenés que ser revolucionario con tus pensamientos. Como lo fue Pedro, que desafió su pensamiento de toda la vida, porque desde chiquitito habrá escuchado ese mito, me imagino. Fue pescador, hijo de pescador, desde chiquito pensaba, ¿sí?, que este mito era real. ¿Cuántas cosas pensamos desde chiquitos? Porque nos dijeron, nos enseñaron, y están presentes en nuestra mente y nos gobiernan, y guían nuestra manera de pensar. Cuando permitimos que los pensamientos de Dios choquen con los nuestros, cuando nos decidimos a ser revolucionarios en nuestra manera de pensar, comienza la renovación de nuestra mente. No te quedes con tus viejos pensamientos. Los que tenías antes de conocer a Jesús, o quizás los que tenías hasta hoy, porque podemos ser hijos de Dios, cristianos, ser creyentes, pero tener una mente no renovada todavía. Dijimos que este 2022, no dijimos, Dios nos dijo que este 2022 era un año ¿de qué? De acción. Y todavía nos quedan meses por delante. Deseo con todo mi corazón que el 2022 sea el año de acción en la renovación de la mente de cada uno de nosotros. Y que podamos compartir en nuestros testimonios y recordar dentro de mucho tiempo, cuando ya todos nosotros peinemos canas, y contarles a las nuevas generaciones que en el 2022, en el año de acción, comenzó la acción de renovar nuestra manera de pensar. Que dejamos atrás lo que pensábamos hasta ese momento y empezamos a tomar todos los pensamientos de Dios para que cambiaran y gobernaran nuestra vida. Entonces, primer paso para renovar nuestra mente, pasar de una actitud de pensamiento negativo a una actitud positiva de pensamiento. ¿Vamos al segundo? ¿Sí? El segundo paso, entrenate constantemente y pensá siempre en términos de milagros. Vamos a pensar otra escena. Vamos a ir a otra escena entre Jesús y los discípulos. La alimentación de los 5.000. ¿Se acuerdan? La recordábamos el domingo pasado también, cuando los niños nos compartieron los elementos de la cena tan hermoso. Juan agrega algo particular que los evangelios sinópticos no lo mencionan, pero quisiera que nos detengamos en esto. En Felipe y Andrés. En Felipe y Andrés. Que parece que tuvieron ahí un protagonismo y un acercamiento a Jesús especial. Resulta que cuando ya llegaba la hora, dicen el resto de los evangelios, ¿no?, y se hacía tarde, Jesús, dice el evangelio de Juan, que fue intencional con Felipe y le preguntó a Felipe, Felipe, ¿dónde vamos a comprar tantos alimentos para estas personas?
Resulta que leyendo en los comentarios, Felipe conocía la región, porque él era de esa región, ¿no? Entonces, Jesús, como siempre, que por amor nos quiere llevar a un nivel más alto, porque ese es su deseo, ¿viste? Llevarnos siempre a un nivel más alto. Entonces fue al que conocía la zona, fue intencional con Felipe y le preguntó esto. Felipe, vos que sos de acá, ¿qué te parece? ¿Dónde podemos ir a comprar? ¿Qué hacemos con esta gente? Pero Felipe, que pensaba en negativo y miraba las circunstancias y empezó a recorrer con su mente la zona, las panaderías, los supermercados y todo lo que había ahí, dijo Jesús, olvídalo. No hay posibilidad que le podamos dar de comer a tanta gente en este lugar. ¿Qué más habrá pensado Felipe? Ahora necesitamos meternos en la mente de Felipe. Ayúdame. Yo te tiré algunas que él pudo haber hecho en su mente en ese momento que Jesús le preguntó. ¿Qué pudo haber pensado? ¿Qué más? Era hombre como vos, como yo. Dale, viene Jesús, Charlie viene y te dice, no vamos a morir. Jesús, podemos conseguir 2 o 3 kilos de pan. ¿Cómo? ¿Dónde saco la plata? Claro, habrá empezado a pensar eso, en la plata, ¿no? Que todavía no había cobrado, no habían llegado las ofrendas. Vieron que recibían ofrendas, que sostenían su ministerio, no alcanzaba para mucho. No, entonces estaba pensando en todos los no. No tenemos, no podemos, no hay, no es posible, no. Cuando ponemos el no adelante, nos alejamos de lo que Dios puede hacer. ¿No? No. Sí, cuando ponemos el no adelante en nuestros pensamientos, ya le estamos poniendo un freno a Dios. Y Felipe le estaba poniendo un freno a Jesús, ¿no? Porque todo era no. En cambio, dice Juan, que se acercó a Andrés. Andrés tomó la palabra de Jesús, se ve que escuchó que Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde podemos comprar alimento para esta gente? ¿Cómo le damos de comer? Andrés, que se ve que era bastante intrépido, Andrés también, tomó la palabra de Jesús y empezó a pensar distinto. Andrés fue uno de los primeros discípulos que empezó a seguir a Jesús, ¿se acuerdan? Él era discípulo de Juan el Bautista. En una ocasión, al poquitito tiempo de que Jesús fue bautizado, Juan estaba con sus discípulos ahí, Jesús pasaba, llegó, dijo, ahí está el Cordero de Dios, Él es. Dice la Biblia que Juan se levantó y empezó a seguir a Jesús. Sé que no tenía mucho problema como para tomar lo que entendía que era de Dios. Iba y lo hacía. Se levantó y empezó a seguir a Jesús. Inmediatamente. Parece que acá actuó de la misma manera, ¿no? Tomó la palabra de Jesús, hizo algo con eso. De vuelta, vamos a meternos en la mente de Andrés. Andrés era un hombre como vos y como yo. Le pido a las chicas que de vuelta pongan el videíto del choque de pensamientos. Seguramente había escuchado a Felipe, diciendo que no había, que no podía, que no alcanzaba la plata. ¿Qué habrá empezado a pensar Andrés para terminar haciendo lo que la mayoría de nosotros sabemos que hizo? ¿No? Que llevó al niño con los 5 panes y 2 pescados. Pero, ¿qué habrá pensado Andrés? Puede ser un inventario, 5 panes. Ajá, bueno, bien, puede ser, ¿no?
encontró a ese nene con 5 panes, con 2 pescados, y ahí como que sus pensamientos empezaron a chocar, ¿no? Con lo que había escuchado de Felipe. Dijo, Jesús algo puede hacer con esto. ¿Qué más? ¿Qué más pudo haber pensado Andrés? Bueno, bien, Jesús es poderoso. Yo lo voy a hacer otras cosas, ¿no? Le llevo lo que hay. ¿Qué más? Creo, ¿no? Creo en un milagro. Jesús hizo otros milagros. Algo va a hacer. Muy probable. Tuvo fe porque pensaba que sí, que Jesús podía hacer. ¿Nos damos cuenta cómo nuestros pensamientos nos determinan? Andrés había llevado a su hermano Pedro, ¿se acuerdan a Jesús? Al poquito tiempo que él conoció a Jesús, llevó a Pedro. Fue, lo buscó, encontramos el Mesías, lo llevó a Jesús. Estaba como práctico en llevar a las personas a Jesús. Vio a un nene que tenía 5 panes y 2 peces, ¿qué hizo? Llevó a Jesús, ¿no? Al mejor lugar donde pueden llegar estos recursos. Yo llevé a mi hermano y Jesús supo qué hacer con él. Llevo a este nene, Jesús va a saber qué hacer con él. Y dejó que esos pensamientos, empezó a cultivar él esos pensamientos. ¿Nos damos cuenta? Que esto es intencional. Tiene que ver con lo que creemos y con lo que conocemos de Dios, con lo que creemos y conocemos de Jesús. Y porque él conocía todo eso y empezó a pensar de esta manera, pudo captar la visión de Jesús. Y pudo creer anticipadamente en un milagro que el resto de los discípulos no podían creer. Entonces, llevó a este niño, llevó esos recursos y el milagro se hizo. Pero qué importante es los pensamientos y nuestra mente para que generen, produzcan, reproduzcan y aumenten nuestra fe. Creo que la mente es la sala de parto de la fe. Si no, ¿dónde está? ¿Dónde inicia? Depende de lo que creo. De lo que pienso es lo que creo. Y Andrés creía que Jesús tenía poder para hacer algo extraordinario, algo. No nos dice la Biblia cómo fue esa alimentación, ¿no? Si los tiró para arriba y caía a forma de lluvia, si empezó a partir y no terminaba nunca el pan de acabarse, o los peces, no sabemos. La realidad es que el milagro se produjo y que comieron todos. Y no solamente comieron, ¿qué pasó después? Sobró. ¿Cuántas canastas en esta oportunidad? 12. ¿Cuántos discípulos eran? Encima les dio un souvenir a cada uno. Porque cuando Dios obra de esta manera, quiere que nos llevemos un souvenir. Quiere que ese souvenir nos recuerde lo que vivimos con Él. Yo tengo en la heladera la invitación al casamiento de Meli Cris, de Ese y Cami, y cuando lo miro me acuerdo del día de su casamiento, me acuerdo de ellos. Para eso sirven, ¿no? Los souvenirs que tenemos todos en nuestras casas, con plumita, con piedrita, botellita, con cositas, ¿no? Lo que vivimos con Jesús también podemos guardarlo como souvenir, como muestra, testimonio fiel y verdadero de lo que experimentamos con Él, de su poder, de lo que hizo.
y que lo podamos ver ese souvenir y recordar y pensar y renovar nuestros pensamientos y alabarlo y darle gracias y seguir pensando en quién es nuestro Dios, quién es nuestro Maestro, y de esos pensamientos van a hacer que nuestra fe aumente más y más. ¿Amén? ¿En qué escuela estás matriculado vos? ¿En la de Felipe o en la de Andrés? No me lo digas. Para que lo pensemos. Y vamos al tercer paso. Una mente renovada es una mente orientada hacia el triunfo. Capaz que algunos de ustedes piensen y dicen, ay, qué exitista te viniste a ver hoy, ¿qué te pasa? Todo esto está en la palabra de Dios. Si alguno cree que me estoy saliendo de la palabra, después hablamos, Pero todo esto está en la palabra de Dios. Quizás la diferencia es que todas estas cosas están en la palabra, pero habló más el mundo que nosotros de todo esto. Por eso, hablar de una mente positiva, hablar de victoria, de triunfo, parece más humanista, más de la nueva era, más del yoga, de todas esas corrientes filosóficas y no de los hijos de Dios. Porque quizás concentramos nuestros mensajes más en el sufrimiento, en que teníamos que morir por la causa de Cristo, ¿no? Y que es cierto, tenemos que morir por la causa de Cristo, si es necesario. Pero la vida abundante es vida abundante. Vida plena, como pusieron al grupo de los viernes, vida armoniosa, vida orientada hacia el triunfo, orientada hacia el milagro. Esa es la voluntad de Dios. ¿No habrá problemas? No, como decimos siempre. Sí, estarán los problemas de este mundo, nos vamos a enfermar, nos vamos a perder un trabajo, sí. Pero la vida cristiana tiene esta orientación porque así es el corazón del Padre. Si nosotros, siendo malos, dice la Biblia, intentamos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Así que decíamos que una mente renovada es una mente orientada hacia el triunfo. Es tener una conciencia de victoria. Dios nunca pierde batallas. Te lo digo por si no lo sabías. Decíselo al que está al lado. Dios nunca pierde batallas. Jamás. Él es el eterno victorioso. Él es el eterno victorioso. Vamos a inspirarnos en David. David, no era uno de los 12, ¿no? Vamos a inspirarnos en David en este punto. David conocía a su Dios, sabía quién era Dios por experiencia personal, ¿sí? David llegó a ser, para quienes no se acuerdan, un rey en Israel, ¿sí? Muy amado por el pueblo, muy amado por Dios. Dios llegó a decir de David que era un varón conforme a su corazón. ¡Wow! Vara, muchachos, si la hay, la vida de David, espectacular. Varón conforme al corazón de Dios. Él desarrolló una experiencia personal con Dios, ¿sí? Fue autor de muchos de los salmos que tenemos en la Biblia. Fue pastor durante toda su adolescencia. Y mientras que estaba en el campo, no la pasaba del todo bien muchas veces, porque venían animales feroces a querer robarle las ovejitas. ¿Se acuerdan qué animales cuenta David que le hacía frente y los mataba? Imagínense, lobos, osos, leones, y David los mataba. Ahora, él sabía que no lo hacía por su propia fuerza, experiencia, una dole. Chicos, ustedes, matando un oso. ¡Wow! Tremendo, el poder de Dios estaba en David, no me digan, porque si no, era imposible. Y él conocía ese poder de Dios, ¿no? Por experiencia personal, por lo que había vivido con Dios en el campo tantas veces. Bueno, resulta que en esa época había un pueblo enemigo, los filisteos, que estaban desafiando al pueblo de Dios y habían dicho que, bueno, le hacían una guerra
y habían puesto como representante ese pueblo filisteo enemigo a un grandulón gigante que se llamaba ¿cómo? Goliat, ¿no? Y Goliat salía a hacerle frente al pueblo de Dios, al ejército de Israel, y se burlaba. ¿Ah? Qué chiquititos que son, no tienen vergüenza. ¿Y qué habrá empezado a pensar el ejército? Empezaron a tener miedo, ¿por qué? ¿Qué pensaban? Este Goliat nos aniquila. ¿Qué más? Exacto, miraban lo de afuera, las armas, esa flecha, ¿no? Habrán empezado a pensar, esas flechas, esos carruajes, encima tienen este gigante, el tamaño, ¿no? Entonces empezaban a pensar todo esto. Se entera David, otro osado, atrevido. Parece que tenemos que ser atrevidos en la vida cristiana, ¿eh? Atrevido, se enteró lo que Goliat desafiaba y como lo que Goliat quería era que alguien se le presente y lo derribe, ¿no? Dijo David, yo voy ahí. Porque David tenía conciencia de victoria. Tenía conciencia de victoria porque conocía a Dios. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Sí? Él conocía al Dios que lo había ayudado a matar osos, leones, zorros, en el campo, solo. Imagínate vos solo a la noche pastoreando ovejas y te viene un oso. Es tremendo. Pero él conocía el poder de Dios. Y entonces, videíto por favor, empezaron a chocar los pensamientos. De lo que él había escuchado que Goliat decía, de lo que decían sus hermanos, guerreros los hermanos, ¿no? Estamos en el horno, todo eso estaba en la cabeza de David porque lo había escuchado, lo que escuchamos queda en nuestra cabeza. Pero, ¿qué habrá empezado a pensar David? Yo te traje algunas ideas. Dios me ayudó a matar 5, 6, 7, no sabemos cuántos, osos. ¿Qué más habrá empezado a pensar David? Antes de ir y enfrentarse con Goliat. Porque de algún lado sacó esa conducta. Era un hombre como vos, como yo. Ayúdame. Dios me cubre, siempre me cubrió. Dios está conmigo. Experimenté el poder de Dios un montón de veces. Me hizo fuerte en mi flacuchito cuerpo, que seguramente era de adolescente. Me hizo fuerte. ¿Zule, querías decir algo? ¿Habrá orado? ¿Habrá pedido sabiduría? Ayúdame, Señor, así como tantas veces estuvimos solos en el campo. Señor, vos lo hiciste, vos me ayudaste. En otras ocasiones estuviste conmigo, me hiciste fuerte. Yo voy en tu nombre. Lo sabía. Y eso lo habrá reafirmado, ¿no? Y mirá lo que dijo David al filisteo, al grandote este Goliat. Vos venís a mí con espada, lanza y jabalina, pero ¿sabés qué? Yo vengo a vos en el nombre del Señor de los ejércitos. Y eso era lo que sostenía David, esa actitud de victoria, sabiendo que la victoria estaba en sus manos, porque él iba en nombre del Señor de los ejércitos. Y esa mentalidad de victoria por lo que él conocía y sabía de Dios, es que hizo lo que hizo. ¿Se acuerdan cómo lo derribó a Goliat? De la forma más ridícula. Con una gomera, una onda,
Le dio acá una sola piedra. Imagínate de dónde sacó esa fuerza. De Dios. Para que una piedra derribe a una persona y la mate, confirmó que Dios le iba a dar esa fuerza que él creía, que él pensaba que iba a llegar en ese momento. Si vivís con una mentalidad de victoria, tus luchas terminan en victoria. Si vivís con una conciencia de inferioridad, de pobreza, de limitación, de enfermedad, de fracaso, Dios nunca va a poder obrar con su poder en tu vida ni en mi vida. Porque Él necesita que nosotros nos aliemos con Él. Dios, dice la Biblia, que es tu ayuda, es tu abundancia, es tu triunfo, es tu victoria. Dios dice eso. Y también dice en la palabra que cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Si vos decidiste andar tu vida con Dios, te tenés que poner de acuerdo con Dios. Y si Él dice que es tu ayuda, tenés que aceptar y empezar a tomar, a pensar y a vivir que Él es tu ayuda. Si Dios dice que Él es tu victoria, tenés que tomar esa victoria, tenés que tomar lo que Dios piensa de Él mismo y de vos y tenés que experimentar esa victoria en tu vida. Y si realmente tomamos lo que Dios piensa y dice de sí mismo y de nosotros, entonces nos ponemos de acuerdo con Él. Entonces vamos a poder transitar la vida que Él quiere que vivamos. Porque no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y si vos querés seguir pensando en lo que vos querés, no te ponés de acuerdo con Dios. No permitís que tus pensamientos se choquen con los de Dios. Entonces no hay un caudal para que la rema del Padre, para que la voz directa de Dios llegue a tu vida y su poder se manifieste en vos. Por favor, es necesario que renovemos nuestra manera de pensar para poder conocer la buena y agradable voluntad que Dios tiene con nosotros. Nos damos cuenta que es imprescindible y que podemos vivir una vida cristiana sin tener una mente renovada. Y entonces viviremos una vida cristiana a medias, oscuras, de color gris, mediocre. Y no vamos a poder terminar de experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando lleguemos a su presencia, nos abrace y nos diga, te amo tanto, pero te perdiste tantas cosas. Te perdiste tantas cosas en la vida porque no creíste, porque no renovaste tu manera de pensar, porque no llegaste a tener la mente de Jesús, de tu hermano mayor, a quien mandé para que sea tu ejemplo, para que te salve. Igual nos va a hacer pasar a su gloria, pero ya no vamos a tener tiempo de disfrutar lo que no disfrutamos acá. Y Dios tiene mucho para que disfrutemos. Y si nos desafiamos a cambiar y renovar nuestra manera de pensar, podrá renovar también nuestra manera de vivir. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se transforma en nuestra vida si la tomamos y la creemos en nuevos pensamientos a través de los cuales Dios fluye en nuestra vida. Así que, querido hermano, querida hermana, adolescentes, los chicos chiquitos, los más grandes, todos, pensemos en grande. Tengamos objetivos grandes, porque Jesús vive en nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos en esta tarea desafiante, pero poderosa, de renovar nuestra manera de pensar. ¿En qué solés pensar? ¿En pobreza, en enfermedad, en imposibilidades? Recordá que si es así, Dios no va a tener un cauce abierto en vos para fluir a través de tu vida.
lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente por medio de sus pensamientos. Inculcarle a tu mente los pensamientos de Jesús por medio de un pensar positivo. Pensar en términos de milagros, sabiendo de antemano todo lo que Dios puede hacer. Y cuando hablamos de milagros no hablamos de resucitar muertos, ¿sí? Porque a veces aparecen unas crisis de fe tremenda, porque fuimos a un velorio y oramos y el muerto no revivió. Milagro es levantarte cada día, poder llegar a la otra habitación de tu casa caminando con tus piernas, poder abrir los ojos, la ventana y ver el cielo. Somos testigos de muchos milagros a diario, que quizás por mirar a las circunstancias y alrededor nos perdemos de disfrutar. Dios es un Dios que obra milagros permanentemente. No entremos en crisis de fe, por favor. Dios es el dador de la vida y también Él decide si quiere prolongar la vida o no. Pareciera que solo esos son milagros. Pensemos en términos de milagro. Que alguien conozca a Jesús es un milagro. Que un niño nazca es un milagro. Y desarrollemos una optimista y triunfante orientación hacia la victoria. 3 pasos para renovar nuestra manera de pensar y poder conocer la buena y agradable voluntad de Dios. ¿Querés hacerlo? La inscripción a la escuela de Andrés está abierta. Me llegaron unos folletos que dice: inscripción está abierta. Escuela de Andrés, nuestra orientación, tener una actitud positiva de pensamiento, pensar en términos de milagro y orientarnos hacia el triunfo. Todavía hay vacantes ilimitadas en esta escuela. ¿Quién se quiere inscribir? ¿Quieren el teléfono? Ya se anotaron también. Se llaman Pedro y David. Capaz te toque la división con ellos. Pero si no, los vas a ver en el recreo. ¿Oramos? Señor, acá estamos. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Vos nos conocés.
Conocés la mente de cada uno de nosotros. Conocés las decisiones que hicimos. Gracias porque nos hablaste y nos mostraste bien clarito en lo que teníamos que cambiar nuestra manera de pensar. Nos vamos decididos a inscribirnos a esta escuela de Andrés, porque queremos renovar, no amoldarnos a este mundo, no guiarnos por las circunstancias humanas, no mirar a los costados, mirar a tus ojos, Jesús, tomar lo que vos nos decís, lo que pensás de nosotros, papá, y vivirlo a pleno. Gracias, porque tus pensamientos no son como los nuestros, si no estaríamos perdidos. Gracias porque tus pensamientos son más altos que los nuestros. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.